Hace instantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sorprendido con tremenda noticia. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum no podía creer tanto halago de parte del presidente AMLO al soltar tremendo anuncio. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador acepta y reconoce que se quedó corto en educación y explica la estrategia que usará nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para solucionarlo. El presidente AMLO encabezó un evento en Morelos relacionado con las universidades para el bienestar, por lo que reconoció este otro pendiente en su gestión. De acuerdo con nuestra presidenta, las cuotas en las universidades convierten a la educación en una mercancía, porque se paga por la educación, y explicó que este hecho se considera como un privilegio, porque solo aquel que tiene dinero puede estudiar, por lo que reiteró que durante su sexenio, que va del 2024 al 2030, seguirá fortaleciendo el plan de creación de universidades para el bienestar. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de lo que va a hacer nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. A continuación con el video. No. Muchas gracias. Muy bueno. Hace poco pasó la campaña y el 2 de junio pasado el pueblo de México dijo en voz muy fuerte: queremos que siga la cuarta transformación de la vida pública. Y eso es lo que va a ocurrir a partir del 1 de octubre. Hoy estamos viviendo una transición histórica. Imagínense, nunca antes en la historia un presidente acompaña además a una presidenta, porque nunca ha habido presidentas, a mostrarle los programas, las obras, a platicar el fondo, las causas, los principios que guían la cuarta transformación. Yo me siento, pues, con esta generosidad del presidente sumamente agradecida, pero además vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que vamos a continuar con la cuarta transformación, que no va a haber marcha atrás, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios, que vamos a seguir gobernando con el principio de por el bien de todos, primero los pobres, que es el principio que nos guía, el principio del humanismo mexicano. Y particularmente cuando vengo a una universidad del bienestar o para el bienestar Benito Juárez, primero, pues el reconocimiento a Raquel Sosa, una compañera de siempre que nos conocimos en la Universidad Nacional y además luchando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y particularmente la educación, para mí, pues, es el origen de la lucha social en donde yo participé. Cuando tenía 15 años de edad, entré al CCH Sur, en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí un compañero, y cuando entré al CCH, a la preparatoria, había un movimiento de jóvenes que se llamaba el Movimiento de Rechazados, que me conmovió y a partir de ahí tomé la decisión de participar, porque me pregunté por qué yo tengo derecho a entrar a la preparatoria y hay jóvenes que no tienen ese derecho. Participé en ese movimiento aún cuando había entrado al CCH y logramos que muchos de esos jóvenes pudieran entrar. Después se construyeron otras formas de educación media superior, el CONALEP, bachilleres, y después durante todo el periodo neoliberal lo que ocurrió es que quisieron transformar, así como privatizaron todo, la educación también en una mercancía. Me tocó participar en otro movimiento, el del Consejo Estudiantil Universitario. Entonces querían que la Universidad Nacional tuviera cuotas, tuviera colegiatura. Y nos movilizamos los estudiantes.
Y entonces decíamos algo que hoy defendemos y que siempre hemos defendido. Las cuotas en una universidad convierten a la educación en una mercancía, porque se paga por la educación. Y además lo convierten en un privilegio, porque solo aquel que tiene dinero puede estudiar en una universidad pública. Y cerraron entonces durante los 36 años muchos espacios universitarios. En cambio, daban la opción de que se estudiara en una universidad privada, pero eso lo convirtió siempre en un privilegio. Por eso el presidente ha creado estas universidades, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Y vamos a seguir fortaleciendo estas universidades, porque nosotros defendemos en la Cuarta Transformación los derechos del pueblo de México, que el neoliberalismo los quiso convertir en una mercancía. La educación en una mercancía, la salud en una mercancía, el acceso a la vivienda en una mercancía, con bajos salarios, es decir, el agua en una mercancía. Los bajos salarios empobrecieron al pueblo de México y lo dejaron sin la oportunidad de estudiar. Y además hablaban de que para que hubiera estudiantes de excelencia, profesionistas de excelencia, había que cerrar el ingreso. Fue tan grave que incluso dejaron de formarse médicos en nuestro país. Por eso, la Cuarta Transformación no solo significa erradicar la corrupción, erradicar los privilegios, no solamente significa, o como significa por el bien de todos, primero los pobres, significa también que vamos a seguir defendiendo y fortaleciendo los derechos del pueblo de México. El acceso a la educación, el acceso a la salud, todos los accesos que significan derechos. Por eso vamos a fortalecer las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y a seguir fortaleciendo y ampliando el derecho a la educación del pueblo de México. Educación gratuita, humanista, científica, que es la esencia también de la transformación. Yo les agradezco este recibimiento, es un honor estar aquí donde fue uno de los cuarteles generales del general Emiliano Zapata, y siempre vamos a decir que viva Zapata, que viva Morelos y que viva México. Gracias. Estamos acompañados de la presidenta electa, nos da mucho gusto, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y estar en compañía de la presidenta electa. Y ahora nos toca a nosotros ahora vivir para contar que por primera vez una mujer va a gobernar México. No es poca cosa, ya está, podría decir, pues a eso vine nada más. Y ahí nos vemos. Pero no, además es muy importante que la presidenta electa, nuestra compañera Claudia, pues es una mujer de nuestro movimiento, porque viene desde hace muchos años, como ella lo contó, viene luchando por la justicia. Por eso tenemos que estar muy contentos, nada que temer, hay la garantía que va a haber continuidad en la transformación. Se va a seguir atendiendo a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso, que hay una buena noticia, porque todo el programa de becas, que es el más amplio, el más extenso que se ha aplicado en la historia del país, porque son también como 13 millones de estudiantes en México que reciben becas. Eso nunca se había visto en el país. De todas maneras,
nos quedamos cortos en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, porque el nivel preparatoria es universal, son 5 millones que estudian en el nivel medio superior, los bachilleres, las prepas, todos tienen beca. Y a nivel universitario son 600,000, ahí también no son todos, son 600,000 los que tienen beca. Entonces, ¿qué va a hacer ahora la presidenta? ¿Qué es su propuesta? Esto es extraordinario. Como nos quedamos cortos en preescolar, primaria y secundaria, ella va a convertir este nivel educativo en que en una realidad va a entregar las becas a todos los estudiantes de educación pública. Por lo que estoy hablando de que es continuar con la transformación y mejorarla. En el caso de las universidades públicas, y aquí ya se dijo, ya van a ser 285,000 estudiantes becados, así como aquí en Tlaltizapán. Y algo también muy importante, porque ya van a ser, de esas 200 son 80 para medicina, porque estos corruptos neoliberales que solamente les importa el dinero, porque ese es su Dios, son muy ambiciosos. Estos le causaron un grave daño al país cuando aplicaron esa política neoliberal o neoporfirista. Eso ya se aplicó en la época de Porfirio Díaz. Por eso fue Zapata y por eso la revolución, porque trataban al pueblo muy mal, humillaban al pueblo. Aquí en Morelos los que mandaban eran los hacendados. El gobernador le hacía caso a los hacendados. ¿Por qué inicia el movimiento zapatista? Porque en Anenecuilco, como se dedicaban, como en toda esta región, a la siembra de la caña, cada vez que había un auge en la producción de azúcar, necesitaban los hacendados más tierra, invadían las tierras de los pueblos. Y ahí en Anenecuilco los ancianos pues iban a hacer gestiones a Cuernavaca. Había ahí en Anenecuilco una hacienda que se llamaba El Hospital, que era de los Escandón, de las familias de más, sí, de las familias más influyentes, cercanas a Porfirio Díaz. Y mandaron la carta los ancianos porque les estaban invadiendo las tierras de Anenecuilco, y le contestó el hacendado al gobernador, porque el gobernador le mandó la carta al hacendado y le contestó el hacendado de manera prepotente, arrogante: díganle a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en maceta. Por eso es que los adultos mayores, ancianos que eran los gobernantes del pueblo, los tatamandones, llamaron a todos, pero no lo hicieron como siempre tocando las campanas, como se acostumbraba, sino se corrió la voz y lo hicieron en la noche. Y ahí les informaron y dijeron: ¿saben qué? Ya estamos nosotros cansados, se necesita sangre joven, porque ya no podemos. Y ahí eligieron a Emiliano Zapata, que era joven, no hablaba, nada más lo único que dijo, si lo iban a apoyar, le dijeron sí, nada más fájate bien los pantalones. Y fue Zapata, creo que una vez, a hacer trámite a Cuernavaca, y se dio cuenta pues que no se iba a poder lograr nada. Y ya regresó y organizó al pueblo y a desalambrar.
a quitar las alambradas de las haciendas que estaban invadiendo la tierra, las tierras de los pueblos, y así comenzó el movimiento zapatista. Entonces, esas son las historias que nos guían para que se fortalezca la transformación. Entonces hablaba Claudia muy bien de querían convertir la educación en una mercancía. La educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, y por eso se decide crear estas universidades. Y hablaba yo del daño que causaron, porque no es que uno esté en contra de la universidad privada. El que tiene para pagar colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares. Ese es el ideal. Y pueden existir las escuelas privadas, pero siempre se debe garantizar el derecho a la educación. ¿Qué pasó con tantos rechazados? Fíjense lo que se dañó. Llegamos al gobierno, queremos montar el programa de salud, ya lo estamos haciendo. Lo empezamos a hacer al principio, pero lamentablemente se nos vino la pandemia que causó tanta tristeza, tanto dolor, y tuvimos que dedicarnos a eso, a salvar vidas. Y se quedó pendiente la creación del programa de salud pública que ahora estamos terminando, y yo también estoy muy contento. Ayer, antier, la presidenta nombró ya para que siga como director del Seguro Social a Zoé Robledo, que es un compañero de nosotros. ¿Y esto qué significa? Que va a continuar el plan. Pero ¿qué encontramos? De que no teníamos en nuestro país los médicos necesarios, porque con los exámenes de admisión rechazaban a los que querían estudiar medicina. No es que no pasaran el examen de admisión los jóvenes, es que no había cupo, no había espacio, no había presupuesto. Hacían un examen de 125 preguntas y se tenía que contestar bien 123 de 125. El que fallaba y contestaba bien 122, o sea, que fallaba en 3, ya no entraba, porque no había cupo. Entonces, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había presupuesto para la educación pública. No les interesaba. Lo que querían era poner la educación como una mercancía al mercado para que estudiara el que tuviese para pagar la colegiatura. Llegó un momento que ni siquiera les funcionó eso, porque una escuela privada, una universidad privada, por muy poco que cobre de colegiatura, son 5 o 6 mil pesos. Bueno, 3 mil pesos al mes. ¿De dónde? Los hijos de campesinos, los hijos de obreros. Si tienen 2 hijos, van a tener para pagar 3 mil pesos al mes. Entonces llegó el momento en que ya tampoco siguió creciendo la matrícula de las escuelas privadas. Y el resultado es que nos quedamos sin médicos y sin especialistas, porque no hay médicos generales, pero tampoco tenemos especialistas. Entonces se está llevando a cabo todo un plan para tener en los 11,000 centros de salud médicos, y todos los días, no solo de lunes a viernes, sino también sábado y domingo, que también se enferma la gente el sábado y el domingo, ¿verdad? Y tener los especialistas. Por eso nos da mucho gusto que 80 de estas universidades
tengan que ver con la formación de médicos y de enfermeras, que nos hacen mucha falta. Y decir que le tenemos toda la confianza, porque todo también depende de quiénes son los servidores públicos. Si los servidores públicos tienen mística, tienen principios, tienen ideales, pues va uno de gane. Si el servidor público es un ambicioso, vulgar, que lo único que quiere es sacar provecho, que utilice el cargo para enriquecerse, ya no se puede hacer nada. Pero fíjense, aquí está el ejemplo. ¿Quién tiene a su cargo este programa de las universidades? Raquel Sosa, una mujer doctora en historia y pues una mujer con convicciones, cardenista, fue mi maestra, dice ella que no, porque dice que yo soy mayor que ella, pero no, fue mi maestra. Y pero es extraordinaria. 1.400 millones de pesos al año para 85,000 estudiantes. ¿Dónde lo vamos a agarrar? Así. Nada más, hagan la cuenta de las universidades públicas, de cuánto es el presupuesto. Entonces, este modelo con Claudia va a continuar y pues todos los programas. También es muy importante el que va a continuar, ya está elevado a rango constitucional, pero se va a hacer una modificación al programa de adultos mayores. Ya se presentó la reforma para que todos los adultos mayores sigan recibiendo su apoyo. También ya que sea un derecho, no un programa, un derecho constitucional. Y lo mismo que creen que va a hacer Claudia, hablando de salud, que va a implementar un programa en donde van a ir los médicos, las enfermeras, a las casas a ver a los adultos mayores. Imagínense. Yo comentaba en una mañanera de que se van a curar aunque estén enfermos, porque ¿qué pasa con el adulto mayor? Yo por eso ya me voy a retirar, entre otras cosas. No. Es que ya cuando uno ya llega a una edad, ya se repite uno mucho, ¿no? Ya los hijos dicen, no, papá, ya eso ya me lo contaste. Y los nietos, no, ya traen, ¿no?, otra agenda, ya, pero el adulto quiere platicar, quiere que lo escuchen. Entonces, si llega una enfermera, un médico, ¿no?, a verlo y le toma la presión y lo atiende, no, se le van a quitar todos los males porque va a empezar a platicar, ¿no? Es un programa muy humano, muy humano. Entonces, un aplauso para la presidenta por este programa. Y bueno, así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, el presidente Andrés Manuel López Obrador también aseguró y destacó que el país no tiene nada que temer, pues con la llegada de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum garantiza que verá por todos, pero con prioridad a los más necesitados. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Claudia Sheinbaum es una mujer de nuestro movimiento, porque viene desde hace muchos años luchando por la justicia. Por ello no hay nada que temer, ya que hay garantía de que va a seguir viendo por los más necesitados, pero con preferencia a los que menos tienen, por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente sábado.